Buenas tardes para todos, mi nombre es Jesús Helves, estudiante del curso Estática y Resistencia de Materiales, perteneciente al grupo 69. El día de hoy vengo a compartirles cómo fue el desarrollo de la fase 4. Bueno, a explicarles cómo se llegó a la solución. ¿Listo? Para la fase 4 en el trabajo colaborativo, se nos pidió trabajar sobre esta cercha tipo Howe y con sus fuerzas en cada nodo ya distribuida y del mismo modo ya teníamos conocimiento de la longitud de los elementos. Trabajamos sobre un perfil de ángulos de piernas iguales y tenemos las fuerzas en cada nodo o en cada elemento, ¿sí? Conocemos los que están en compresión y los que están en tensión. Listo, para la fase 4 se nos pidió calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura y calcular el factor de seguridad. Para los elementos que están en tracción se verificarán bajo esfuerzo y para los elementos que están en compresión se verificarán como columnas de Euler. ¿Listo? Entonces procedemos a la solución. De la tabla de los perfiles tomamos el área, el perfil asignado para esta o, o el perfil pues elegido para este tipo de cercha, el L64 por 64 por 9.5. ¿Sí? Cada perfil tiene un área de 1120 milímetros cuadrados. Como son perfiles de ángulos de perfil de piernas iguales, entonces sería por 2. Nos daría un área total de 2240 milímetros cuadrados. Debemos proceder a pasar los milímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿sí? Entonces no tenemos un área de 0,022240 metros cuadrados. ¿Listo? Tenemos la tabla de propiedades del ángulo, del perfil, y procedemos a calcular los esfuerzos normales. Para ello tenemos esta formulita donde el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. ¿Listo? Entonces tenemos una pequeña tabla de resumen donde se calculó el esfuerzo normal para cada uno de los nodos. Se calcula, como se dice en la fórmula, la fuerza sobre el área. ¿Listo? Los esfuerzos que nos dan en negativo son porque los nodos están en compresión. Como podemos observar, para el nodo AB, que es el mismo que el FG, nos dio un esfuerzo normal en megapascales de menos 19,304. Y al ladito pues tenemos la longitud del elemento. Procedemos a calcular el factor de seguridad, recordando que se nos indica que para los elementos que están en tensión se verifican bajo esfuerzo, ¿sí? Entonces, tenemos esta pequeñas fórmulas. Factor de seguridad es el esfuerzo en Y más sobre el esfuerzo admitido, ¿sí? Y tenemos la tabla de propiedades del material para la cual vamos a utilizar la resistencia a la cedencia, que está aquí indicada en el recuadro verde de 250 megapascales. ¿Listo? Para hallar el factor de seguridad, pues como les decía, la resistencia a la cedencia, que sería ¿sí? el esfuerzo en Y, sobre el esfuerzo admisible que está aquí en la fórmula. Entonces, dividimos 250 sobre 17,495, nos da un factor de seguridad de 14,288 y así sucesivamente hacemos el mismo cálculo para todos los elementos que están en tensión. Procedemos después entonces a calcular los elementos o los nodos que están en compresión, analizándolos por el método de columna de Hilbert como se especifica en la guía. Para ello tenemos estas dos formulitas, que es donde se nos expresa aquí. PCR es igual al esfuerzo crítico y E es el módulo de elasticidad y el momento de inercia y L la longitud del elemento. ¿Sí? Entonces, como no conocemos el momento de inercia, procedemos a calcularlo. ¿Sí? Entonces, con esas pequeñas fórmulas para en X y para Y. ¿Listo?
Reemplazando, tomamos los valores de las medidas de la tabla de propiedades y x' es equivale a 405 por 10 a la 6, que está aquí arribita. Aquí. Está aquí. 405 por 10 a la 6. ¿Sí? Por más el área, que es 1120 por y al cuadrado. Para como estamos calculando x, y nos vale 0. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia en x nos da 10.000 milímetros a la 4, pues. Lo transformamos a metros y nos da 0,81 metros. Hacemos lo mismo para y, con la misma fórmula. Reemplazamos. Para x tenemos, nos vamos para el área x, nos vamos a la tabla, de igual manera, y vemos que está aquí, 19,3. ¿Listo? Entonces, hacemos el cálculo y tenemos un momento de inercia en y de 0,01644 3,17 metros cuadrados. Para proceder a calcular el esfuerzo, el factor de seguridad, tomamos el momento de inercia menor. Entonces nos quedamos con el momento de inercia en X. ¿Listo? Tenemos aquí la tabla de resumen. Momento de inercia menor, como les decía, en X, 8,10 por 10 a la 7. Y la carga crítica, que es el cálculo que se hizo anteriormente, en el punto anterior. ¿Sí? Elementos que están en compresión. Como no nos interesa saber, los pasamos a positivo y hacemos el posterior cálculo. Y nos da un factor de seguridad para el elemento que está, el elemento A, B y F, G. Nos da un factor de seguridad de 7,5910. Bueno, y así sucesivamente para cada uno de los ángulos. Y pues con eso tenemos resuelto la fase 4, que era la evaluación de las cargas, ¿sí? Y tenemos como conclusión que todos los elementos analizados tienen un factor de seguridad superior a 3. Por lo tanto, se infiere que ningún elemento presentará fallas críticas, ¿sí? En la guía se nos solicitaba o se nos informaba que si había algún elemento que el factor de seguridad fuera inferior a 3, había que rediseñar. ¿Sí? Aquí. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor a 3, se debe redimensionar el elemento. Por lo que vemos que en ningún caso, para los elementos que están en tensión, todos los factores de seguridad fueron superiores a 3, y así como los elementos que están en compresión, todos los factores de seguridad fueron superiores a 3. ¿Listo? Eso sería todo. Espero que tengan buena noche.